En la enseñanza anterior vimos cómo el apóstol Pablo refuta un pensamiento que podría haber surgido en torno a lo que él ha venido exponiendo, en torno al tema de la situación en la cual se encuentran los judíos totalmente destituidos de la presencia de Dios por el rechazo que han tenido ante la provisión de Dios para la salvación, la persona de nuestro Señor Jesucristo. En medio de dicha exposición, el apóstol Pablo ha concluido la situación en la que se encuentra la mayor parte del pueblo judío, trayendo las escrituras para hacer esta afirmación, lo cual está referenciado en el capítulo 10, versículo 21 de la epístola a los Romanos. El apóstol Pablo señala como conclusión: pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ante esa conclusión escritural, muchos podrían haber señalado que Dios había rechazado por completo al pueblo israelita. El apóstol Pablo entra tajantemente a refutar esto, lo cual vimos la semana anterior en el versículo 1 del capítulo 11 de la epístola a los Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, señala el apóstol Pablo, y entra a soportar su argumentación, su negación en torno a esa afirmación, con tres argumentos. El primero de ellos es él mismo es un judío, él mismo es un israelita, y él está unido al Mesías prometido. Era una muestra de que Dios no había rechazado por completo al pueblo judío. El segundo punto o argumento es la doctrina del remanente escogido, lo cual se ve en el desarrollo de la historia de la redención, y el apóstol Pablo expone dicha verdad señalada por la historia de la redención. El tercer argumento que expone el apóstol Pablo para defender su refutación ante ese pensamiento de que Dios había rechazado por completo al pueblo israelita es la doctrina de la elección divina. Esos son los tres argumentos que presenta el apóstol Pablo y concluye su negación ante dicha afirmación con lo que expresa en el versículo 7 del capítulo 11 de la epístola a los Romanos. Dice el apóstol Pablo que pues lo que buscaba Israel como nación no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Esa es la conclusión de todo lo que ha expuesto en torno a esa negación que ha hecho, en torno a si Dios había desechado por completo al pueblo israelita. Pablo ha mostrado que Dios siempre, a través de la historia de la redención, dentro de ese pueblo, dentro de esa etnia de Israel, ha tenido su remanente escogido, es decir, su verdadero pueblo, su verdadero pueblo. Dios no ha desechado por completo a dicha nación, porque siempre ha tenido dentro de dicha nación a aquellos que son su verdadero pueblo. Pero dentro de esa conclusión que encontramos en el versículo 7 de Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo también ha señalado la condición en la que se encuentran aquellos que no han aceptado a Jesús como el Mesías prometido. Él dice en la parte B del versículo 7, y los demás fueron endurecidos, y los demás fueron endurecidos. Es importante en torno a esa expresión que ha traído el apóstol Pablo, que nos enseña que no está por fuera de los propósitos divinos esa condición en la que se hallan esas demás personas. Por esta razón el apóstol Pablo expone, y es lo que realiza en el versículo 8, 9 y 10 de ese capítulo 11 de Romanos. El apóstol Pablo expone cómo todas las escrituras, la ley, los profetas, los salmos señalaban que a través o como resultado del desprecio que dicho pueblo había tenido en torno a Jesús como el Mesías, lo que había acontecido es que todos esos beneficios que ellos habían tenido en su historia, con los cuales Dios les mostraba su condición y anticipaba la venida del Salvador, la venida del Mesías prometido, todos esos beneficios se habían convertido más bien en un tropezadero para ellos, en una trampa. Por eso en el versículo 9 de Romanos capítulo 11, Pablo trae las palabras del profeta David, del rey David, diciendo, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero
y en retribución. Debemos recordar que el apóstol Pablo ya había recalcado este principio, esta verdad de que los judíos habían tropezado con la provisión divina para la salvación, con la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que las Escrituras así lo habían señalado. Recordemos que en Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33, el apóstol Pablo ya ha dicho que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pablo ya ha traído esta verdad escritural en torno a lo que ha acontecido con la mayoría del pueblo judío. Han tropezado con la provisión divina para la salvación, y aquí en esta exposición de lo que ha acontecido con la gran mayoría de los judíos, que lo resume con la expresión del versículo 7 de Romanos 11, y los demás fueron endurecidos, pues en ese desarrollo del versículo 8, 9 y 10 de Romanos 11 trae esta misma verdad: han tropezado. Y es con este pensamiento en mente, de que lo que ha acontecido no está por fuera de los propósitos divinos y de ese tropiezo que han tenido con lo mismo que para ellos deberían ser sus bendiciones de haberles señalado la verdad de aquel que habría de venir. Es con ese pensamiento en mente que el apóstol Pablo entra a plantear otra pregunta para refutar, para desvirtuar a aquellos que podrían señalar que dentro de ese plan eterno de Dios, dentro de ese plan redentor de Dios, entonces el papel de la nación de Israel era únicamente tropezar con aquella provisión que Dios daba a la humanidad para que fuese salvo. Ese era todo el papel que cumplía el pueblo israelita. Pues el apóstol Pablo va a plantear esa pregunta para refutar a aquellos que podrían llegar a pensar de esa manera. Leamos el versículo 11 del capítulo 11 de la epístola a los Romanos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Ese era todo el objetivo que Dios tenía con ese pueblo. Ese era todo el papel que Dios tenía con ese pueblo. Ahora, conocemos el aspecto que el apóstol Pablo ya ha desarrollado en estos capítulos 9, 10 y 11 de la epístola a los Romanos en torno a la responsabilidad humana en respuesta al evangelio, pero también hemos visto que todo se desarrolla bajo un plan divino. Así que la pregunta del apóstol Pablo es: dentro de ese plan divino de redención, el papel que cumplía el pueblo de Israel era meramente tropezar con aquella provisión divina para la salvación, con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo va a entrar a negar dicho pensamiento. Una vez más, leamos el versículo 11 del capítulo 11 de Romanos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? El apóstol Pablo responde tajantemente una vez más: en ninguna manera, en ninguna manera. Y lo que va a hacer el apóstol Pablo para soportar su negación a dicho pensamiento es exponer el glorioso plan de redención de Dios. Es exponer el glorioso plan de redención de Dios. Eso es lo que va a entrar a hacer el apóstol Pablo. Pero aquí, antes de entrar a ver lo que hace el apóstol Pablo, quiero detenerme un momento. Y es que en este punto debo señalar que uno de los mayores errores que ocurre cuando alguien se acerca a estudiar las Escrituras es venir con una idea preconcebida, y esa idea preconcebida sea la que guíe el estudio de las Escrituras, del pasaje que estamos estudiando. Es
de una forma u otra, llegar ante el texto bíblico y no permitir que sea el texto bíblico quien se desarrolle naturalmente en torno a lo que quiere enseñarnos el escritor bíblico. Y en torno a este pasaje que vamos a entrar a estudiar en este día y en la próxima enseñanza, pues en torno a este pasaje veo que ocurre muchas veces eso. Se llega con un concepto ya establecido en torno al estudio de este pasaje y se tergiversa, se fuerza lo que naturalmente se viene desarrollando por parte del apóstol Pablo. Muchos llegan a este pasaje señalando o entendiendo de una vez que Pablo va a hablar acerca del futuro de la nación israelita, y con esa preconcepción entonces enfrentan el estudio de este pasaje. Pero esa no es la manera correcta en la cual nosotros debemos acercarnos a el texto. El plan de redención que el apóstol Pablo va a entrar a señalar, a exponer, no se enfoca en algo que el apóstol Pablo esté previendo que va a suceder en el futuro, sino en algo que ya estaba sucediendo en su tiempo. Es algo que Pablo concibe que está sucediendo y que se va a extender hasta el final de los tiempos, como veremos principalmente la próxima semana. Así que, cerrando este paréntesis en torno a este pasaje importante que vamos a estudiar, era importante señalar este aspecto, este punto de la manera incorrecta al acercarnos al estudio de un pasaje bíblico, y cómo comúnmente en torno a Romanos capítulo 11 muchos se acercan con una preconcepción que lo que hace es tergiversar el desarrollo natural de lo que el apóstol Pablo viene enseñando. Retomemos en torno a lo que va a hacer el apóstol Pablo para refutar entonces ese pensamiento de que dentro del plan divino entonces Israel el único papel que cumplía era caer, tropezar con la provisión divina para la salvación. Pablo responde de ninguna manera y entra a exponer el glorioso plan divino de redención. Una vez más, leamos el versículo 11, esta vez de manera completa. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Dentro del plan divino de redención, el rechazo de la mayoría del pueblo judío de la provisión de Dios para la salvación del Mesías prometido, ocasionó que dicho don divino, dicho mensaje glorioso, dichas buenas nuevas, el evangelio, fuese ofrecido a las demás naciones. El rechazo de la mayoría del pueblo judío ocasionó que entonces dicho mensaje, dicha verdad, dichas buenas noticias fuesen ofrecidas a las demás naciones. Y antes de ver cómo las escrituras exponen el desarrollo de este plan divino, es interesante hacernos una pregunta hipotética. Y es, ¿qué hubiese sucedido si el pueblo judío en su mayoría no hubiesen rechazado a Jesús como el Mesías prometido? ¿Qué hubiese acontecido? La respuesta más probable a esa pregunta hipotética es que el mensaje de la salvación no se hubiese extendido hacia las demás naciones, porque vimos o hemos visto en el estudio de las Escrituras que los judíos habían tomado las promesas de Dios solo para ellos. Ellos se concebían como el pueblo especial de Dios, único en torno a la relación con Dios. Y seguramente si la gran mayoría hubiese aceptado a Jesús como el Mesías prometido, entonces la extensión del evangelio hacia las demás naciones no se hubiese desarrollado como se desarrolló. El gran teólogo Charles Hodge en torno a este punto exclamaba lo siguiente: vemos que los judíos profesos al cristianismo
es decir, lo que llegamos a conocer en un momento dado como los judaizantes principalmente, vemos que los judíos profesos al cristianismo en primer lugar eran muy lentos para permitir que el evangelio fuera predicado a los gentiles. Y en segundo lugar, parecen haber deseado casi uniformemente obstruir el evangelio con las observancias ceremoniales de la ley. Este fue uno de los mayores obstáculos para el proceso de la causa de Cristo durante la era apostólica. Y con toda probabilidad habría sido 1000 veces mayor si los judíos como nación hubiesen abrazado la fe cristiana, termina señalando Charles Hodge. Así que podemos decir que en la sabiduría divina, en sus decretos eternos, este pecado de la nación judía, lo que ocasionó fue que el plan, el ofrecimiento de salvación por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo tuviese una posibilidad de ser manifestada a las demás naciones. Entremos a mirar rápidamente cómo las Escrituras exponen el desarrollo de este plan divino. Y para ello tenemos que iniciar recordando que aquel que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, esa promesa que fue hecha al hombre después de su caída, no está realizada o no se realizó en torno a una nación en exclusivo, no existían, sino que fue una promesa que se extendía a todos los descendientes de Adán. Eso es importante recordarlo al desarrollar rápidamente ese plan de redención en la historia. También cuando nosotros nos encontramos dentro del desarrollo del tiempo del plan de redención, que a Abraham se le dice que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, claramente se señalan que aquel que habría de venir no estaba vinculado exclusivamente a una nación o a una etnia. Claramente a Abraham se le dice en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En el desarrollo del tiempo, como ya lo expresé, los israelitas llegaron a casi que creerse exclusivos en torno a la promesa de aquel que habría de venir. Y se volvieron orgullosos y miraban a las demás naciones como con soberbia, orgullosos de lo que ellos eran, con desprecio a los demás. Pero es bien interesante ver cómo los profetas recordaban que la obra de aquel que habría de venir no estaría señalada o circunscrita a ellos únicamente. Es más, a través del profeta Isaías nosotros vemos que el mismo profeta ya señalaba que la mayoría de los israelitas, la mayoría del pueblo judío iban a rechazar al Mesías y que eso iba a ocasionar la extensión del mensaje del Evangelio a las demás naciones. En Isaías capítulo 49 nosotros podemos ver esta gloriosa profecía del profeta. Dice Isaías 49 del versículo 1 en adelante: Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Recuerda que estos pasajes hacen parte del inicio de la exposición de Isaías del siervo que habría de venir, del siervo sufriente. Versículo 2 de Isaías 49. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, dice el versículo 4, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Ya hay un señalamiento profético aquí de Isaías en torno a ese rechazo del pueblo judío ante la obra de aquel siervo que habría de venir. Seguimos leyendo una vez más, versículo 4, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel,
porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así que es maravilloso ver dentro de la historia de la redención que los mismos profetas recordaban, traían a memoria al pueblo judío que la obra de aquel que habría de venir no estaría exclusivamente circunscrita al pueblo israelita. Es más, esta profecía que encontramos en Isaías 49 señalaba ese rechazo que tendría el pueblo judío hacia aquel que habría de venir. Porque vemos que el siervo abatido por ver su trabajo frustrado, pareciese que había desarrollado su misión en vano, pues le vienen estas palabras divinas. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. La defección, el rechazo de Israel ocasionaría la bendición para las demás naciones. Y esto es lo que el apóstol Pablo señala hacia el final del versículo 11 del capítulo 11 de la epístola a los Romanos. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Es más, cuando nuestro Señor Jesucristo desarrolla su ministerio, vemos que la orden que le da a sus discípulos escogidos, a sus apóstoles, es la siguiente. Lo encontramos, por favor, vayamos allí a Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo les dio esta orden a sus discípulos cercanos, a sus apóstoles. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La orden que les da el Señor Jesucristo a sus discípulos cercanos a sus apóstoles es que vayan ante todo primeramente hacia la nación israelita. Pero cuando en el transcurrir de su ministerio es evidente que la mayoría del pueblo lo rechazaba como el Mesías prometido, señala, y también lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 42 en adelante, el Señor Jesucristo entonces dice, ¿nunca leísteis las Escrituras? Y mira que trae una vez más ese pensamiento de tropiezo, de piedra de tropiezo que el apóstol Pablo ha expuesto en estos capítulos en torno a lo que ha acontecido con Israel. Mateo 21, versículo 42 al 44. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Así que vemos que este plan de redención que el apóstol Pablo expone en el versículo 11 del capítulo 11 de la epístola a los Romanos, no solo era indicado en el Antiguo Testamento, sino que en el ministerio del Señor Jesucristo claramente también es señalado. Y es maravilloso ver cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos la extensión del Evangelio, se presenta precisamente esto. Algo que era común en la forma en que el apóstol Pablo predicaba el Evangelio es que cuando llegaba a una región, primero iba hacia los israelitas, es decir, predicaba la verdad del Evangelio en una sinagoga. Pero cuando era evidente que los judíos rechazaban dicho mensaje, entonces iba hacia los gentiles. Esto lo podemos ver en dos pasajes, principalmente
del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 13, que es cuando se nos expone el inicio del ministerio apostólico del apóstol Pablo, leemos en el versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, y mira que va a traer la profecía de Isaías capítulo 49. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, señala Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es maravilloso ver cómo cierra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos que hacia el final del libro también se presenta este mismo derrotero. El evangelio es presentado a los judíos que se encontraban en la ciudad de Roma, ellos lo rechazan y entonces el apóstol Pablo expresa que ahora el mensaje será dado hacia los gentiles. En Hechos capítulo 28, versículo 3 en adelante leemos lo siguiente, versículo 23 en adelante leemos lo siguiente. Hechos 28, versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 28 de Hechos capítulo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán, y ellos oirán. Así que es maravilloso ver cómo en este plan de redención que el apóstol Pablo expone en el versículo 11 del capítulo 11, vemos que se desarrolla en todas las escrituras. Pero hay algo más que expone el apóstol Pablo en ese versículo 11 en torno a este glorioso plan de redención. Y es que esta aceptación de parte de una gran cantidad de gentiles del mensaje del evangelio haría que muchos judíos sintieran celos y se viesen persuadidos para ir en pos de dicho mensaje. Una vez más leamos completo el versículo 11 del capítulo 11 de la epístola a los Romanos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos, Los judíos, al ver que los gentiles ahora recibían las promesas que ellos habían atesorado durante toda su historia, pues se llenaban de celos. Nosotros podemos ver que en el pasaje del capítulo 13 de Hechos, que ya leímos, esto fue lo que aconteció. Voy a leer el versículo 45 de Hechos 13. Cuando Pablo está exponiendo el mensaje en la sinagoga, dice: pero viendo los judíos la muchedumbre de gentiles, se llenaron de celos, dice Lucas en el libro de los Hechos. Ahora, estos celos, que era el resultado que los judíos tenían dentro de su corazón al ver cómo una gran cantidad de gentiles aceptaban el mensaje del evangelio y se hacían poseedores de las promesas que ellos tanto habían atesorado, esos celos tuvieron dos frutos distintos. Un fruto es en aquellos que eran el remanente escogido de Dios, es decir, el verdadero pueblo de Dios que estaba dentro de esa nación israelita, el tema que vimos la semana pasada. Un fruto de esos celos que surgía al ver a los gentiles reaccionando en torno a la verdad del evangelio era que
se aferraban a dicho mensaje, lo atesoraban, hacían parte de aquellos que ahora entonces recibían esas promesas desarrolladas en toda la historia del pueblo israelita. Y una ilustración de esta actitud de parte de judíos aceptando el mensaje del evangelio lo encontramos en la ciudad de Berea. Allí Pablo entra en una sinagoga judía, predica la palabra del Señor, abre las escrituras y la gran mayoría de los que se encuentran en la sinagoga, que son judíos, su gran mayoría acogen el mensaje. En Hechos capítulo 17, versículo 10 leemos: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, judíos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Así que una reacción positiva ante lo que estaba aconteciendo en medio del pueblo gentil por parte de los judíos era en torno al remanente de Dios, al pueblo de Dios dentro de esa etnia israelita. Pero en aquellos que no eran parte de ese remanente de Dios, pues los celos que se provocaron era rechazar con potencia el mensaje del evangelio. Y una vez más podemos tomar el pasaje de Hechos capítulo 13, cuando Pablo llega a Antioquía de Pisidia y predica el evangelio en una sinagoga, y los judíos, al ver a la cantidad de gentiles que aceptaban el evangelio, entonces refutaban y blasfemaban de lo que Pablo estaba diciendo. Una vez más leo el versículo 45 de Hechos capítulo 13. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, señala Lucas. Es tremendo ver cómo aún en la parábola conocida como la parábola del hijo pródigo que encontramos en Lucas capítulo 15, nosotros hacia el final de la parábola podemos de una forma u otra advertir lo que acontecía en el corazón del pueblo judío al ver cómo los gentiles se apropiaban de las bendiciones que ellos tanto habían atesorado en su historia. En medio de esa parábola, hacia el final de ella, leemos en Lucas capítulo 15, versículo 25 en adelante. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Este hijo pecador, claramente, el que se había ido a disfrutar de las riquezas de su padre con prostitutas y había gastado toda dicha herencia, ahora era recibido en gracia por su padre y estaba disfrutando de las bendiciones que su padre le daba. Versículo 28. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que han consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí en esta parábola podemos aún percibir esa actitud de celos que se llenó, en este caso, el hermano mayor, que claramente era un señalamiento ante la actitud del pueblo judío que se iba a desarrollar en torno a cómo los gentiles aceptaban el mensaje del evangelio. Y siempre queda la pregunta: ¿entraría o no entraría este hermano mayor a disfrutar de las gloriosas riquezas de su padre? Nosotros conocemos la respuesta. Si eran el remanente escogido de Dios dentro de ese pueblo, sí, entrarían a disfrutar junto con su hermano las riquezas de su padre. Si no, como en la gran mayoría de la historia del pueblo judío, lo han rechazado y han quedado por fuera de dicha provisión de salvación que Dios ha prodigado al hombre. En torno al aspecto de celos, es importante señalar lo que John Stott expresa. No siempre el celo es teñido de egoísmo,
porque no siempre se trata de un descontento rencoroso o de una codicia pecaminosa. En el fondo, el deseo de tener para sí algo que posee otro puede ser una actitud buena o mala según la naturaleza de lo que se desee y el derecho que uno tenga de poseerlo. Si ese algo es malo en sí mismo o si le pertenece a algún otro y nosotros no tenemos derecho a quererlo, entonces los celos son pecaminosos. Pero si ese algo deseado es bueno en sí mismo, una bendición de Dios que Él quiere que todos disfruten, entonces codiciarlo y sentir celos de quienes lo tienen no es una actitud indigna. Este tipo de deseo es correcto en sí mismo y alentarlo puede constituir un motivo realista en el ministerio. Así que es muy importante esto que dice John Stott, este celo que el plan de redención divino quería o quiere despertar en el corazón de los judíos en torno a la aceptación de los pueblos gentiles ante la provisión dada por Dios para la salvación, el Mesías prometido. Esto es lo que ha hecho el apóstol Pablo entonces, el argumento que ha presentado para rebatir el pensamiento de aquellos que decían, bueno, entonces todo lo que dentro del plan de redención de Dios ejecutaba el pueblo israelita era tropezar con la provisión que Dios había dado. No, el apóstol Pablo trae el plan de redención y muestra cómo su rechazo hizo posible que el mensaje de salvación llegara a las naciones gentiles, pero esa aceptación de las naciones gentiles del evangelio hacía que en el remanente escogido de Dios dentro del pueblo israelita reaccionaran y abrazaran el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Pero el apóstol Pablo es un pastor. Y un pastor conoce el corazón de sus ovejas. Y el apóstol Pablo sabe que esto que ha expuesto en el versículo 11 del capítulo 11 podría ocasionar malos entendimientos, una reacción mala de parte de la mayoría de los creyentes gentiles que eran los que componían en su mayoría la iglesia en la ciudad de Roma. Esto que ha expuesto el apóstol Pablo podría ser tergiversado por parte de los gentiles creyentes que se encontraban en la ciudad de Roma y, por ejemplo, podrían llegar a desear que los judíos entonces no aceptaran el mensaje del evangelio, porque si la bendición para ellos había llegado por su rechazo, por el rechazo de los judíos al evangelio, pues podría ser que llegaran a temer que si ahora la mayoría de judíos aceptaran el mensaje del evangelio, pues una vez más se convirtiese como en una promesa exclusiva de ellos. Eso estaba latente posiblemente en el pensamiento de muchos creyentes gentiles y Pablo como pastor conoce esto. Es por ello que el apóstol Pablo entra a exponer que en lugar de tener ese temor se debería desear con toda potencia que los judíos abrazasen el mensaje del evangelio. Porque si su rechazo al mensaje había sido bendición para los gentiles, ¿cómo no sería de mayor bendición que ellos aceptaran el mensaje del evangelio? Versículo 12 de Romanos capítulo 11. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Esa es la intención que tiene el apóstol Pablo. En vez de caer en el mismo error que los judíos habían caído, en una especie de exclusivismo de las bendiciones divinas, los gentiles creyentes debían anhelar que los judíos llegaran a creer en el mensaje del evangelio. Esa es la intención que tiene el apóstol Pablo. Él quiere que ellos tengan esta perspectiva, este anhelo, esta visión. Ver a gentiles y a judíos unidos exponiendo el mensaje glorioso del evangelio. Sería algo maravilloso y el apóstol Pablo quiere sembrar ese deseo en el corazón de los creyentes gentiles para que no se equivoquen o no tergiversen o no traigan un fruto equivocado en torno al plan de redención que el apóstol Pablo ha expuesto en el versículo 11. Y es por esa razón que aunque el mismo apóstol Pablo había sido designado por el Señor como el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo entra a mostrarles que aún cumpliendo con pasión su labor en medio del pueblo gentil,
nunca desvinculó dicha labor en torno a traer a muchos de sus hermanos en la carne, a muchos de sus connacionales a la fe, al entender el plan divino que has puesto en el versículo 11. En el versículo 13 al 15 el apóstol Pablo les dice: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Esa es la intención que tiene el apóstol Pablo y se presenta como ejemplo. Mira, yo honro mi ministerio, a mí me ha sido designado predicar el evangelio en medio del pueblo gentil, lo he hecho con pasión, pero nunca es desvinculado mi intención de, a través de predicar el evangelio a los gentiles, provocar a celos a mis hermanos en la carne y que ellos entonces vengan y tomen de ese glorioso mensaje. Eso sería pasar de vida, de muerte a vida, expresa el apóstol Pablo. Quiero detenerme aquí una vez más, como hice hace un momento atrás en medio de esta enseñanza. Señalé la importancia de acercarnos al texto bíblico, permitiendo que sea el mismo texto quien nos enseñe su mensaje. Al llegar a este punto de la exposición, quiero enfatizar este principio. Es claro lo que ha venido haciendo el apóstol Pablo, revelar el plan divino de redención. Rechazo de parte del pueblo judío al evangelio, oportunidad que ese mensaje sea escuchado y aceptado por muchos gentiles, llevar a celo a los judíos y muchos reaccionar, verse impulsados a venir con gozo a la provisión dada por Dios para la salvación, la aceptación de él, Jesús como el Mesías prometido. Eso es la intención que ha tenido Pablo. Pero cuando uno se acerca a un texto con una idea preconcebida, se obliga al texto a decir lo que no dice. Y un ejemplo de esto es lo que muchos hacen con este versículo 15 de Romanos capítulo 11. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Muchos, con esa preconcepción ya traída al estudiar un texto, hacen lo siguiente con este pasaje del versículo 15 de Romanos capítulo 11. Aquí Pablo está señalando que la aceptación de la mayor parte de los judíos al mensaje del evangelio se dará al final de los tiempos, pues antecederá a la resurrección de los muertos. Esa es la exégesis que muchos hacen. Toman la expresión ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Como una indicación de la resurrección final y no como naturalmente debe tomarse en las epístolas del apóstol Pablo, que es señalar que aquel que se une a Cristo ha pasado de muerte a vida. Y voy a traerte 3 pasajes rápidamente dentro de las epístolas del apóstol Pablo que muestran que cuando Pablo utiliza esta expresión, lo que está señalando es que aquel que se une a Cristo ha pasado de muerte a vida. Ahora tiene vida espiritual. En Efesios capítulo 2, versículo 1 leemos, y Él os dio vida, él escribe a una iglesia gentil, y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el versículo 5 de ese mismo capítulo 2 de Efesios dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y otro pasaje de ejemplo rápido, dentro de los muchos que encontramos en las epístolas de Pablo, está en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así que el apóstol Pablo claramente tiene la intención de impulsar a los creyentes gentiles a anhelar que los judíos vengan y acepten el mensaje del evangelio. Por eso en el versículo 14 él habla de lo que en el presente él hace y desea. Él dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo
ve desarrollándose el plan de Dios de salvación, de redención en su tiempo, no en un tiempo futuro. Y vemos que este pensamiento prosigue hasta el final de los tiempos. Y esto lo veremos con mayor profundidad la próxima semana. Retomando lo que el apóstol Pablo viene realizando, señalamos que la intención del apóstol entonces es impulsar a los gentiles a no tener ningún resquemor a lo que los judíos acepten el mensaje del evangelio. Pero también el apóstol Pablo, con ese corazón pastoral, ve que ese no es el único peligro que tienen los gentiles creyentes a la exposición del plan de redención que ha hecho en el versículo 11. Sino que con ese corazón pastoral el apóstol Pablo también sabe que ese corazón pecaminoso de los hombres pudiese hacer que esa exposición del plan de redención tomase o tuviese fruto de que se llenaran de orgullo los gentiles por encima de los judíos. Podría ser que dijesen, ahora Dios nos prefiere a nosotros que a los judíos. Hemos venido a reemplazar a los judíos. Podría ser que muchos corazones en torno a ese plan de redención divino que el apóstol Pablo ha expuesto en el versículo 11 del capítulo 11 de Romanos, pensasen o tuviese ese fruto. Y es por esa razón que el apóstol Pablo, como pastor que es, entra a exponer a los creyentes de la ciudad de Roma, que en su mayoría son gentiles, les entra a hacer entender que ellos se han visto beneficiados de la riqueza de la historia de la redención desarrollada en el pueblo judío, en el pueblo israelita. Así que en vez de sentirse superiores a los judíos, ellos deberían sentirse en deuda con dicho pueblo, pues ahora eran beneficiarios de las promesas que se habían desarrollado en la historia de ese pueblo. Para esto, el apóstol Pablo entonces va a traer la imagen de un árbol de olivo, porque el árbol de olivo era una identificación escritural del pueblo israelita. Leamos versículo 16 en adelante de Romanos capítulo 11. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes, no te enorgullezcas contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Primicias santas, masa santa, raíz santa, ramas santas. Israel había sido un pueblo santo, es decir, un pueblo apartado por Dios, para que en medio de dicho pueblo el desarrollo de la promesa de aquel que habría de venir se fuese dando paso a paso en medio de su historia, el desarrollo de la promesa de redención. La expectativa mesiánica, la expectativa de aquel que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, no era una expectativa que se hubiese desarrollado en medio de los pueblos gentiles. Era una expectativa que se había desarrollado en la historia del pueblo israelita. El apóstol Pablo así se los hace entender a una gran cantidad de creyentes gentiles que se encontraban en las iglesias del Asia Menor. En Efesios 2:12, Pablo les dice tajantemente a ellos: en aquel tiempo, en el pasado, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El desarrollo de la esperanza mesiánica no era algo propio de los pueblos gentiles. Se había desarrollado en la historia del pueblo israelita. Se había desarrollado en la historia del pueblo judío. Y por eso los gentiles debían entender que ahora eran beneficiarios de las promesas desarrolladas de la historia de ese pueblo. Y de una forma u otra ellos debían sentirse en deuda con ese pueblo. Así el apóstol Pablo se los señala directamente en esta misma epístola. Acompáñame a Romanos capítulo 15 y leamos versículos 26 y 27.
Romanos capítulo 15, versículo 26 y 27. Porque Macedonia y Acaya, dos regiones gentiles, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Claramente el apóstol Pablo quiere hacerles entender con esta figura del olivo de que ellos han sido injertados, los creyentes gentiles han sido injertados en ese olivo. Les quiere hacer entender que ellos no se pueden jactar frente al pueblo judío. Ellos son deudores porque ahora son parte, son benefactores, reciben de las bendiciones que se desarrollaron en la historia de dicho pueblo. El mismo Juan Calvino expresó lo siguiente: si los paganos o gentiles quieren atribuirse alguna prerrogativa y honor personal, no siendo en nada superiores a los judíos, sería menester recordarles que no hubieran sido nunca nada sin los judíos. Los paganos nunca podrían entablar un debate sobre la excelencia de su raza contra los judíos, porque eso equivaldría a entablar una polémica contra el mismo Abraham, lo que significaría una falta de respeto, porque esa era la raíz que les soportaba y daba vigor, termina señalando Juan Calvino. Así que el apóstol Pablo, a traer esta imagen del olivo, estas ramas desgajadas, estas ramas colocadas, injertadas en ellos, claramente quiere que el orgullo no sea parte del corazón de los gentiles creyentes. Pero el apóstol Pablo es un pastor en excelencia y él sabe que hay algo aún más que tiene que tratar y de evitar de una tergiversación que pueda surgir en el corazón pecaminoso de los hombres en torno al plan de redención que ha desarrollado en el versículo 11 de Romanos 11. Él sabe que alguien podría señalar, bueno, es verdad lo que ha dicho Pablo, pero lo cierto es que muchas ramas de ese olivo fueron desgajadas para que nosotros, los gentiles creyentes, entonces fuéramos injertadas. Y entonces, en alguna manera, entonces hemos venido a suplantarlos, un espíritu arrogante. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 19, exponiendo esto que podría surgir en el corazón de muchos gentiles creyentes: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Pablo, lo que tú dices es verdad, pero eso no quita la realidad de que Dios ahora ha despreciado a la mayoría de los judíos y los gentiles los hemos reemplazado. Pablo, los gentiles hemos reemplazado a los judíos. Pablo lo que hace como maravilloso pastor que eres señalarles la base equivocada de su pensamiento. Pues no es por ser gentil o judío que unos son desgajados y otros son injertados, sino por la incredulidad de unos y por la fe de otros. No es por linaje, es por fe en la promesa de Dios. Es por fe en la promesa de Dios. Es increíble que aún los gentiles pudiesen caer en ese error que los judíos habían caído, enfocarse en un linaje, en nacionalidad, y no en la justificación por la sola fe que grita toda la Escritura. Leamos versículo 20 y 22 de Romanos 11. Bien, dice el apóstol Pablo, por su incredulidad fueron desgajadas, pero por la fe estás en pie. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. No era orgullo lo que los gentiles debían sentir, sino un temor reverente ante Dios. Si Dios no perdonó la incredulidad judía, mucho menos perdonará una actitud de soberbia gentil que lo que señala es también incredulidad. No ha entendido el por qué están unidos a el verdadero olivo, la verdadera vid, a la persona del Señor Jesucristo.
Y el apóstol Pablo, como es reiterativo, no solo en su mensaje, sino en el mensaje que encontramos en todas las escrituras por parte de todos los demás apóstoles, termina este pensamiento una vez más como abriendo los brazos, haciendo la invitación, mostrando la posibilidad de que los judíos que habían rechazado a Jesús como el Mesías reaccionaran, se llenaran de celos y quisiesen venir entonces en fe a recibir esas riquezas maravillosas que se tienen al estar unido a Cristo. Por eso finaliza este pensamiento en el versículo 23 y 24 señalando: y aún ellos, hablando de los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuisteis cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste insertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Qué glorioso es ver, o sería ver, aún en el momento del apóstol Pablo y aún en nuestro momento, ver a aquellos que su historia se desarrolló la promesa mesiánica, verse aferrados con potencia a aquel Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo que tiene el apóstol Pablo en medio de esta exposición. Refutar el pensamiento de, dentro del plan divino, entonces Israel solo cumplía el papel de caer. Pablo dice en ninguna manera y entra a exponer el plan glorioso de redención. Pero sabiendo que podría ser tergiversado, podría tener un fruto errado en el corazón pecaminoso de los creyentes gentiles, entonces entra a corregir dichos pensamientos que podrían haber surgido. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta maravillosa enseñanza para nosotros los creyentes del siglo XXI, nosotros gentiles creyentes del siglo XXI? La primera enseñanza o aplicación para nuestra vida es claramente afirmar con potencia que Dios no tiene dos pueblos, sino un solo pueblo, un solo olivo. No se habla de dos olivos, sino de un solo olivo que se nutre de las promesas dadas a los patriarcas y que se cumple en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. El dispensacionalismo es un terrible error que llega a despreciar la unión de los pueblos, que es fruto de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 14 dice: porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El dispensacionalismo levanta una vez más esa pared intermedia. Y esto es algo que es un error no liviano. El dispensacionalismo debe ser rechazado con potencia en torno a la verdad que surge de las Escrituras. San Waldron dice lo siguiente: la enseñanza de Pablo en este pasaje es un ambiente muy hostil para la separación de la iglesia a Israel enseñada por el dispensacionalismo. Cuando recordamos que los mismos dispensacionalistas consideran la distinción entre Israel y la iglesia como básica en su sistema, es fácil ver cuán devastadora es la enseñanza de Pablo para el dispensacionalismo en su conjunto. Así es, las Escrituras refutan la posición dispensacionalista. Una segunda aplicación en torno a lo que hemos estudiado en esta mañana es que el orgullo es un sentimiento que no puede estar en el corazón de ningún cristiano. El orgullo es un sentimiento que no se puede permitir en el corazón de ningún cristiano. Que miremos a los demás como miserables impíos, aun aquellos que al día de hoy abogan por las cosas más perversas como el asesinato de un bebé en el vientre de una madre. Decirles miserables impíos, tener una actitud de orgullo hacia ellos, sentirnos superior a ellos, sentirnos mejor que ellos. Es desconocer que si tú no estás en esa misma condición, si tú no estás en ese mismo pensamiento, es solo por la misericordia de Dios.
quien te tomó a ti, quien me escuchas, que eres olivo silvestre, y te unió la vid perfecta a nuestro Señor Jesucristo. Una tercera aplicación es lo que hemos visto dentro del plan de redención que debía suceder en el corazón de los judíos, de llenarse de celos al ver cómo los gentiles se aferraban a las riquezas de las promesas que habían sido parte de su historia. Y la aplicación para nosotros es: los que conviven día a día con nosotros desean lo que nosotros somos, lo que nosotros poseemos. ¿Sienten ese anhelo de poseer lo que nosotros poseemos? El apóstol Pablo en la epístola a los Efesios dice que nosotros somos benefactores de las riquezas espirituales, de las inmensas riquezas espirituales. Nuestra vida expresa esa realidad. Los demás anhelan lo que nosotros tenemos, nuestra paz, nuestro sosiego en medio de las tribulaciones, nuestro amor. Esa es una aplicación que debe surgir en el corazón de nosotros en torno a esta verdad del plan de redención. Y una cuarta aplicación es un punto que toqué en la enseñanza pasada también como aplicación, y es señalar y enfatizar que la pecaminosidad del hombre no tergiversa los planes divinos. La pecaminosidad del hombre no tergiversa los planes divinos. En el sermón anterior enfaticé esto también como una aplicación para nuestra vida. A pesar de que percibamos al mundo entero que se va en contra de la voluntad de Dios en sus acciones, en sus decisiones, no debemos dudar que aún dichas situaciones no están por fuera del control divino. Las Escrituras nos enseñan que aún los eventos más oscuros de la historia siempre han dado como resultado el beneficio para el pueblo de Dios. Las Escrituras nos enseñan que aún los eventos más oscuros que tú puedas encontrar en la historia siempre han dado como beneficio para el pueblo de Dios, como resultado beneficio para el pueblo de Dios. Que José fuese vendido por sus hermanos como esclavo dio como resultado la preservación del pueblo del cual vendría el Mesías. Que Faraón mandara a matar a todos los niños dio como resultado que Moisés fuese criado por la hija del Faraón. Que Jesús fuese colgado en una cruz dio como resultado la salvación de todo su pueblo. Que los judíos rechazaran al Mesías prometido ocasionó la extensión del mensaje del Evangelio. Así que, aunque veamos a una sociedad que grita: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, no queremos ser guiados por la voluntad de Dios, pues respondemos como el Salmo capítulo 2, del cual he tomado estas palabras, responde en el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. No debemos temer y debemos entender que todo está bajo el control divino. La historia de la redención así nos lo enseña, amados hermanos. Dios les bendiga.